Los venerables maestros de la Logia Blanca han sido claros en una enseñanza que para muchos resulta incómoda, pero que dentro del esoterismo se considera una verdad fundamental. No todos los seres humanos que hoy caminan por la tierra conservan su alma activa. Existen individuos que han perdido el vínculo con su íntimo, con su chispa divina. A estos se les denomina en la enseñanza esotérica como cuaternarios o casas vacías. En el lenguaje moderno, algunos los identifican con el concepto de NPC, seres que actúan mecánicamente, sin verdadera conciencia. Esta no es una afirmación ligera, es una advertencia directa sobre el estado actual de la humanidad. Los maestros enseñan que el ser humano común apenas posee un pequeño porcentaje de conciencia despierta. Ese mínimo, ese 3%, es lo que permite sentir remordimiento, discernir entre el bien y el mal y mantener conexión con lo divino. Ese fragmento es el vínculo con el íntimo, con el yo soy. Sin embargo, también advierten algo mucho más grave. Ese 3% de conciencia puede perderse. Cuando eso ocurre, el cuerpo continúa funcionando, pero la conciencia ya no está presente en él de forma activa. La persona sigue hablando, trabajando, interactuando, pero ha quedado desconectada de su esencia. Dentro de la enseñanza de la Logia Blanca se habla de actos que constituyen una alta traición contra la ley divina. No son simples errores humanos, sino acciones que rompen el vínculo espiritual de forma radical. Entre estos actos de alta traición se mencionan: matar con traición, especialmente por la espalda; realizar actos extremos contra inocentes; cometer crímenes con plena conciencia y sin arrepentimiento. Cuando un individuo llega a ese punto, los maestros enseñan que el íntimo se retira, el alma desciende a los mundos infiernos, al abismo, mientras el cuerpo físico permanece en el mundo tridimensional. Aquí aparece uno de los conceptos más impactantes: las casas vacías. Se trata de personas que siguen existiendo físicamente, pero que han perdido su esencia espiritual. En ellas permanecen el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad, pero los principios superiores han sido desconectados. Según esta enseñanza, estos cuerpos se convierten en vehículos dominados por fuerzas inferiores, descritas como legiones de agregados psicológicos o entidades internas, demonios internos. Por eso se afirma que no son personas conscientes en el sentido pleno, son casas vacías. Los venerables maestros de la Logia Blanca enseñan que el abismo no es simplemente un destino posterior a la muerte. El abismo ya está activo en la humanidad actual. Millones de personas ya han sido desconectadas de su íntimo y han ingresado a los mundos infiernos, aun cuando continúan viviendo físicamente. Se dice claramente: muchos se acuestan a dormir con el íntimo y despiertan sin él. Esto significa que la desconexión puede ocurrir en vida, en cualquier momento, dependiendo de las acciones del individuo. Esta enseñanza encuentra respaldo simbólico en las Escrituras. El pasaje de Isaías 5:9 es interpretado de la siguiente manera: las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. La casa es el cuerpo, el morador es el alma. Una casa sin morador es una casa vacía.
Uno de los puntos más directos y exigentes de esta enseñanza es el relacionado con la castidad científica. Los maestros de la Logia Blanca afirman que en el momento actual de la humanidad, este aspecto es decisivo. La castidad científica consiste en no derramar el enseminis, no llegar al orgas, es decir, en la transmutación consciente de la energía creadora. Y la advertencia es clara. Todo aquel que rechace la castidad científica se convierte en candidato para el abismo. No se trata de una simple recomendación moral, sino de una ley espiritual dentro de esta enseñanza. Según los maestros, el mal uso de la energía creadora debilita la conciencia. Repetido en el tiempo, conduce a la degeneración espiritual. Finalmente, puede provocar la desconexión del íntimo. Por eso se afirma que, dependiendo de las faltas acumuladas, una persona puede ser desconectada de su esencia en cualquier momento. La explicación es directa, porque ya no tienen conexión con la conciencia que produce ese remordimiento. Lo que queda en funcionamiento es la mente mecánica, los impulsos, la personalidad, los deseos, los demonios internos. Pero no el principio superior que regula y da sentido a la conducta. Los maestros de la Logia Blanca enseñan que la humanidad actual atraviesa un periodo decisivo. Desde mediados del siglo XX, afirman, se inició un proceso de caída espiritual acelerada. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Y esto se debe a que la mayoría de la humanidad no está dispuesta a vivir conforme a las leyes espirituales exigidas. Aunque el lenguaje de esta doctrina es fuerte, su propósito es advertir. No se presenta como una condena inevitable, sino como una consecuencia de las acciones humanas. El mensaje central es claro. La conciencia puede desarrollarse, pero también puede perderse. El vínculo con el íntimo puede fortalecerse o puede romperse. Todo depende de la conducta del individuo. Según los venerables maestros de la Logia Blanca, el mayor peligro para el ser humano no es la muerte física, es perder su conciencia, su alma, en vida. Es continuar existiendo, pero sin conciencia, sin conexión con lo divino, convertido en una casa vacía. Por eso, la pregunta final no es sobre otros, es sobre uno mismo. ¿Sigo derramando mi enseminis y alimentando la lujuria? ¿Estoy conectado con mi íntimo? ¿Estoy conservando mi conciencia? ¿Estoy viviendo de acuerdo con las leyes espirituales? Porque el abismo no está lejos. El abismo comienza cuando el alma se pierde, aunque el cuerpo siga caminando entre los hombres. Si lo que has escuchado aquí ha resonado en lo más profundo de tu ser, ahora tienes la oportunidad de convertir esa resonancia en acción. Al unirte a la membresía Música del Energismo, no solo recibes melodías, entras a formar parte de un círculo de apoyo que hace posible compartir enseñanzas, curación y elevación para millones que hoy sufren. Como miembro tendrás acceso exclusivo a una selección sonora pensada para magos blancos. Composiciones que acompañan tus meditaciones, prácticas y momentos de silencio, diseñadas para acelerar la activación de tus centros superiores de conciencia. Cada pista está creada para sostener tu proceso interior, abrir espacios de claridad y facilitar estados de conexión espiritual. Tu aporte es esencial.
Al apoyar este proyecto, contribuyes directamente a mantener y expandir el trabajo de servicio que beneficia a la humanidad doliente. Más contenido, más talleres, más recursos gratuitos para quienes los necesitan. Si prefieres, también puedes hacer una donación puntual vía PayPal, Bitcoin, Nequi y otros métodos que encontrarás en la caja de descripción del video. Revisa los canales oficiales y confirma los métodos de pago en nuestra web cienciadelenergismo.org. Gracias por creer y sostener esta obra. Tu decisión de apoyar no solo es un gesto económico, es un compromiso con el despertar colectivo e individual. Únete y juntos elevaremos la vibración del mundo y la nuestra.